Olá pessoal, vocês estão bem? Como vocês sabem, nós tivemos agora na última semana a convenção da nossa igreja aqui no Brasil. Foi uma bênção. Recebemos os pastores Carlos e Suzy Stahl da Guatemala e nós preparamos um momento com os jovens, com eles, e nós fizemos um podcast, um estilo de podcast ou talks com os pastores, e os jovens tinham várias perguntas a serem abordadas. Por exemplo, costumes, vestimentas, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, a noiva de Cristo, se ela será enganada ou não pelo anticristo. Bom, foi uma tarde muito especial, muito bacana, que nós vamos disponibilizar para vocês agora, depois desse meu recado. E fiquem conosco, fiquem até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite. Como saber quando é Deus falando comigo e não os meus próprios pensamientos? Es fácil saberlo cuando vas creciendo en Cristo. Todos los que empezamos nuestro caminar tenemos las mismas dudas y las mismas preguntas. Cuando Cristo nos salva, todavía hay mucho de nosotros mismos. Y pues ya está Cristo allí, pero Cristo tiene que crecer. Entonces por eso es que todavía no estamos muy seguros de cómo oír su voz, cuál es la diferencia entre oír su voz o oír mis pensamientos. Pero cuando Cristo va creciendo en nuestra vida, se hace cada vez más fácil hacer la diferencia entre la voz de Cristo y la mía propia. Cuando uno no está seguro si fue Jesús el que habló, lo más probable es que no fue Jesús el que habló. Pero cuando Jesús habla, uno no tiene ninguna duda en que Jesús habló. ¿Sí? Así es que no hay que preocuparse por eso, solo hay que ir creciendo en nuestra relación con Dios y afinando el oído. ¿Está bien? Para agregar algo a esto, pues me ponía a pensar cuando somos niños y podemos estar en algún lugar sin ver a nuestros padres, y nuestros padres o nuestro padre nos habla, reconocemos su voz, ¿verdad? ¿Y cuál es la razón por la que reconocemos su voz? Es porque lo conocemos y vivimos con nuestros padres, o en una pareja de matrimonios. Yo puedo reconocer la voz de mi esposo sin verlo, y aunque haya mucha gente hablando, yo reconozco la voz porque tengo una comunicación con él continua. Entonces, ¿cómo aprender a reconocer cuando es Dios el que me habla y no mis pensamientos? A medida que lo busco y procuro tener una relación con Él, rapidito voy a saber cuándo es Dios. Hay otra cosa más. En San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 10, yo nunca había ido a una reunión cristiana. Yo fui criado en la iglesia católica y un día me invitaron a una reunión cristiana. Y predicaron, alguien contó su historia de cómo Dios lo encontró y lo convirtió y su vida cambió. Cuando yo estaba escuchando ese testimonio, yo sabía que Jesús me estaba hablando a mí. Reconocí la voz de Jesús detrás llamándome. Y en Juan 10 dice algo hermoso, dice Juan 10 verso 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y yo había oído muchas cosas. Tuve contacto con gente que estaba metida en muchas cosas religiosas diferentes, pero la voz no estaba allí. Cuando fui a esa reunión cristiana, la voz estaba allí. Yo supe que esa era la voz correcta y le entregué mi vida a esa voz. Uno lo sabe cuando Jesús es quien está hablando. ¿Sí? Fantástico.
A segunda pergunta é como ter certeza que estou seguindo as vontades de Deus e não apenas fazendo o que quero. La respuesta es similar a la de la primera pregunta. Todos, yo pasé por allí, todos tenemos esa duda también. Quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sé si es la de Él la que estoy haciendo y no la mía? Bueno, igual, esa medida que vamos creciendo en Cristo, cuando aprendemos a buscarlo en oración, cuando aprendemos a estudiar su palabra, cuando empezamos a crecer espiritualmente, empezamos a descubrir la diferencia entre la voluntad de Dios y mi propia voluntad. Además, nuestro amor por Dios va creciendo tanto que empezamos a orar: Señor, hazme hacer tu voluntad. Y yo todas las mañanas oraba: Señor, hazme hacer tu voluntad, guíame tú, ayúdame en mi día, ¿verdad? De trabajo, de estudios, ayúdame y guíame. Y al final de la noche era como, bueno, pues así fue el día. Un día me di cuenta que realmente Dios estaba conduciéndome y guiándome y arreglando mi día. Y Dios me habló y me dijo: todas las mañanas me estás pidiendo que yo te guíe y que tú quieres hacer mi voluntad. Yo te estoy guiando para que hagas mi voluntad. Entonces eso me dio tanta paz. Un corazón sincero busca hacer la voluntad de Dios, y a un corazón sincero Dios no lo desecha, Dios siempre le responde. Amén. Entonces uno sabe, uno llega a saber cuando uno está haciendo la voluntad de Dios y cuando uno está haciendo la suya propia. Especialmente pues cuando uno ha crecido ya más en su relación con Dios, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer su propia voluntad y uno sabe mejor, uno sabe. Tarde o temprano uno dice: perdón, Señor. En Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, confía, ¿verdad? Aférrate a Él y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La clave está en buscar a Dios cada día. Si buscamos a Dios cada día, no como un requisito. Ya oré 5 minutos, ya cumplí, ya puedo ir y estoy haciendo la voluntad de Dios. No, como con un deseo de conocerlo, de saber quién es Dios. Por mucho tiempo en mis oraciones yo le decía: Señor, con toda reverencia, ¿verdad? Yo le decía: Señor, ¿quién eres? O sea, ¿cómo puedo saber quién es Dios? Yo saber quién es Dios. Aquí dice quién es Dios, pero ¿cómo puedo yo saber de manera personal quién es Dios? Y también le decía: Señor, ¿qué eres? Con reverencia, ¿verdad? Pero yo decía: Señor, Dios es tan grande y yo quiero saber qué es Dios para mí. Entonces, la clave siempre de todo está en buscar una relación con Dios personal. Porque si nosotros no buscamos a Dios en lo privado para conocerlo, entonces no podemos pensar que vamos a hacer su voluntad, porque no estamos teniendo una comunión con Él para que Él pueda decirnos y guiarnos para dónde ir. Si yo no busco a Dios en lo privado, nunca voy a lograr hacer su voluntad, ¿verdad? A terceira pergunta fala: como aumentar minha fé quando às vezes eu sinto dúvida ou insegurança? ¿Cómo aumentar mi fe cuando a veces siento dudas o inseguridad? Bueno, eso exactamente le pidieron los discípulos a Jesús. ¿Se recuerdan? Aumentanos la fe, porque veían a Jesús hacer cosas que ellos sabían que ellos no tenían todavía esa fe para hacer las cosas que veían a Jesús hacer. Otra vez la respuesta sigue siendo básicamente la misma. Mientras más crece Jesús en nosotros, más crece nuestra fe. En Cristo, todo lo que Él nos da puede crecer, debe crecer. Cuando aprendemos a orar, nuestra oración tiene que crecer. Cuando aprendemos a adorar al Señor, nuestra adoración tiene que crecer. Nuestro entendimiento de su palabra tiene que crecer. Nuestra fe tiene que crecer. Qué hermoso, porque todo empieza con una semilla.
Cuando Él nos salva, Él pone una semilla aquí adentro. La Biblia dice que somos salvos de simiente o semilla incorruptible, ¿verdad? Así es que si es una semilla, Dios está esperando que crezca. La fe, si Cristo está creciendo, la fe está creciendo. Ahora, hay una cita muy importante en Romanos, capítulo 10, verso 17. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras más oímos, mientras más conocemos la palabra de Dios, más crece nuestra fe. ¿Qué es fe? Fe es creer que Dios es quien Él dice ser. Creer que Dios es capaz de hacer lo que Él dice que Él puede hacer. Y todo eso va creciendo cuando va creciendo nuestro conocimiento de quién es Dios, ¿verdad? Amén. Eso es básicamente la fe. ¿Qué más es la fe? Bueno, tenemos el diagrama acá. Esos ojos del Espíritu que nos ayudan a ver más allá de lo físico. Nos ayuda a ver a Dios detrás, manejando las cosas, gobernando sobre las cosas. Una bienaventuranza en Mateo dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Verán a Dios? Ajá. Ver a Dios detrás de una situación en la que otros dicen: no, Dios no puede estar allí. Ver a Dios gobernando sobre algo cuando otros dicen: no, eso no puede ser Dios, a lo mejor es el diablo. Ver a Dios, los ojos de la fe abiertos o los ojos del Espíritu abiertos. Todo eso ocurre cuando va madurando nuestra relación personal con Dios. Así es que qué emocionante es crecer, ¿verdad? Por eso, una vez aprendimos que necesitábamos crecer, pues nosotros no hemos dejado de crecer, seguimos creciendo. Es lo más emocionante que nos puede pasar después de recibir la salvación. Amén. Excelentes preguntas, por cierto. A quarta pergunta pergunta assim: a nossa igreja acredita na pré ou pós-tribulação? ¿Cree nuestra iglesia en la pretribulación o en la post-tribulación? ¿Saben qué es eso? La diferencia entre las dos cosas. Bueno, son posturas que unas iglesias adoptan una, otras adoptan otra, y básicamente, bueno, nosotros somos pretribulación. ¿Qué significa eso? Y el principio es este: nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Entonces estamos esperando a que el Señor Jesucristo venga. Si no nos podemos cambiar a nosotros mismos, no podemos cambiar el mundo. Ahora, el mundo va a cambiar, pero lo va a cambiar Jesús. Es lo que dice la Biblia. Entonces, pretribulación es creer que los vencedores van a ser quitados de aquí cuando comience este periodo tremendo en el que Dios va a juzgar esta tierra. Va a limpiar esta tierra con sus juicios, con su fuego, va a quitar el pecado de la tierra, y cuando termine con sus juicios, Jesús mismo va a regresar a la tierra a reinar, y con Él aquellos que se fueron con Jesús, y vamos a reinar con Él 1000 años, y después pues pasan otras cosas emocionantes que dice la palabra de Dios que van a pasar, ¿verdad? Esa es pretribulación. Ahora, post-tribulación básicamente dice que la iglesia toda va a pasar la gran tribulación, pero hay un elemento allí, porque la intención es que es la iglesia la que va a trabajar duro para cambiar el mundo. Y es necesario estar aquí cuando sea la tribulación, porque la iglesia está trabajando duro para cambiar este mundo, para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando la iglesia haya hecho su trabajo, Cristo va a venir y va a ser el Señor de su reino aquí en la tierra. Ahora, el problema con eso es que en la post-tribulación es el hombre el que cambia el mundo, el que puede. Y el hombre no puede. El hombre no puede cambiarse a sí mismo, mucho menos el mundo. Entonces, nosotros no creemos en una post-tribulación, porque no es el hombre el que va a cambiar las cosas, no es el hombre el que limpia de pecado a nadie, no puede limpiar ni los suyos propios.
es el Señor Jesucristo el que lo va a venir a hacer. Amén. Entonces no es solo de si hay un arrebatamiento antes o después de la tribulación, es más que eso, es el hombre. ¿Puede el hombre salvar a otros, cambiar el mundo? Y yo creo que no. En cambio el post-tribulación y está realmente los términos son premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo. Milenialismo o milenio es el reino de Cristo que va a establecer en la tierra. El amilenio y el postmilenio básicamente tienen esa cosa de que es el hombre el que va a cambiar las cosas y entonces Cristo va a venir. Y yo no veo por ningún lado que el hombre pueda cambiar nada. Por eso creemos en premilenio, pretribulación. Amén. Y si quieres, Pues antes de eso iba a decir, esto también responde, lo que respondió mi esposo, responde a una pregunta que tal vez no se han hecho, o tal vez sí se la han hecho, pero muchas veces nos preguntamos cuando empezamos nuestro caminar con Cristo, ¿por qué tenemos que padecer y por qué tenemos que pasar pruebas? Porque el Señor está trabajando para, como dijo mi esposo, para que Cristo crezca en nosotros, y es necesario ir trabajando y moldeando nuestra naturaleza. Pero por eso, a lo largo de nuestro caminar vamos a pasar ciertas pruebas o tribulaciones o angustias, y como dice la Biblia, en el momento no nos gusta y no es un motivo de gozo, pero después de esto trae un fruto. Entonces, si nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón aquí, pues no vamos a necesitar pasar una tribulación, ¿verdad? No hay necesidad porque Dios ha trabajado en nuestro corazón. Pero bueno, aparte de eso, seguramente han leído en el libro de Génesis, se recuerdan la historia de Lot, Abraham y Lot. Abraham y Lot se tuvieron que separar porque tenían ya muchas pertenencias y no cabían en la tierra. Entonces Lot eligió una parte y Abraham otra, y cuando Lot creció su hacienda o sus pertenencias, sus animales y todo, entonces llegó hasta la tierra de Sodoma y Gomorra, y eran ciudades perversas, ¿verdad? Hay mucho pecado. Entonces Dios tiene un tiempo para juzgar, y cuando Dios dijo hasta aquí, Dios iba a juzgar Sodoma y Gomorra. Pero las otras dos, Adma y Seboim. Y también Zoar, la ciudad a donde se fue a meter Lot. Después descubrimos que Dios quería juzgar esa ciudad también, pero como Lot se fue a meter allí, ya no la pudo destruir. Entonces, cuando llegaron los dos ángeles pues a Sodoma y Gomorra, y llegaron a Lot, Lot los invitó a quedarse en su casa. Lean la historia en su casa, eso es tremendo, son principios maravillosos. Pero ellos le dijeron: vamos a destruir. Pero le dijeron: tienes gente aquí, ¿dónde está tu familia? Y las hijas ya estaban comprometidas para el matrimonio. Le dijo: trae a tus yernos y los vamos a sacar. Y cuando Lot le dijo a sus yernos, se burlaron, o pensaron que Lot se estaba burlando de ellos, y ellos no quisieron salir. Entonces los ángeles agarraron a Lot, a su esposa y a los hijos, y literalmente los tomaron de las manos y los sacaron. Y en el versículo de Génesis 19:22 dice: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Entonces es hermoso eso, porque cuando Dios vaya a juzgar esta tierra, Dios va a quitar a los justos. Y esto es una prueba, es una figura de esto. Lot era un hombre justo, y no era como Abraham, pero era un hombre justo. Lot decidió crecer hasta cierto nivel, Abraham creció más allá, pero aún así Lot era un hombre justo. Y Dios salvó a Lot, a su familia, pero le dijo: no puedo destruir la tierra de Sodoma y Gomorra y las otras dos hasta que tú no salgas. Lo que significa que Dios va a cuidar de los suyos. Antes de juzgar esta tierra, va a sacar a los justos. Nos va a sacar de aquí. Y si vamos a regresar a reinar con Cristo, nos tuvimos que haber ido antes en algún momento. Ajá. Na pergunta 6 fala: nossa igreja acredita na predestinação ou no livre-arbítrio? ¿Cree nuestra iglesia en la predestinación o en el libre albedrío? En los dos. Los dos son una realidad.
La predestinación la encontramos, por ejemplo, mencionada en Romanos, capítulo 8, verso 29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, la predestinación no se aplica de la manera como la gente la aplica. La gente cree que hay personas predestinadas a perderse para siempre y otros predestinados a ser salvos. Eso no existe. Eso no es el concepto de predestinación. La predestinación solo se aplica a las personas salvas y realmente no está hablando de salvación y más. La predestinación está hablando, la palabra literalmente significa cercar anticipadamente. Personas que vienen a este mundo con un cerco. Ese cerco los va a guardar, ese cerco los va a mantenerse, va a hacer que se mantengan, y cuando oigan el mensaje de salvación van a recibir a Cristo. Y ese cerco va a hacer no solo que reciban la salvación, sino que crezcan. La predestinación realmente es un concepto que se aplica a gente salva, que va a crecer y va a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí hay gente que viene a este mundo con ese cerco, porque aquí lo dice Romanos. Eso es a los que antes conoció, a estos les puso un cerco o un límite de manera anticipada. Así es que qué emocionante. Es el concepto de predestinación. Muy diferente. La gente lo entiende mal, lo aplica mal, por eso se enredan un poquito. Y el libre albedrío, ¿qué es? Es una tremenda capacidad, cualidad que Dios le dio al hombre. Dios no le dio libre albedrío a los animales. Los animales no tienen la capacidad, bueno, como el hombre, para razonar y hacer elecciones movidos por su propia voluntad. Los animales básicamente funcionan por instinto, que es una forma muy básica de pensar, ¿verdad? Y de asociar las cosas. Pero Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Como parte de eso, Dios le dio al hombre la capacidad para hacer elecciones, movido por su propia voluntad. Si la voluntad del hombre no está alineada con la voluntad de Dios, el hombre se va a meter en problemas y va a ser responsable por las consecuencias. Pero si la voluntad del hombre está alineada a la voluntad de Dios, el hombre va a caminar un camino feliz junto con Dios. Entonces las dos cosas están operando. La predestinación no anula la responsabilidad y el privilegio que tiene el hombre de hacer elecciones. Y las elecciones que hace el hombre cuando el hombre ha sido redimido por Cristo no contradicen ni van a anular este concepto de predestinación que discutimos, que es que Dios nos puso un cerco, Dios nos guardó desde antes que nosotros mismos lo conociéramos. Amén, está claro esto, es hermoso. Cuando yo era niño, yo no conocía a Dios, yo conocí al Señor a los 18 años, un poquito antes de cumplir los 19. Pero yo recuerdo que mis amigos del colegio, vayamos por allá y hagamos toda clase de cosas, ¿verdad? Había algo que no me dejaba hacer lo que ellos hacían. Y si yo pensaba, bueno, porque quiero que me acepten mis amigos, voy a hacer lo que ellos hacen, yo me topaba con una pared y decía, no, ustedes hagan lo que quieran, yo no voy, no puedo, no quiero, porque estaba ese cerco allí. Qué hermoso, ¿verdad? Estaba ese cerco allí. Así es que las dos cosas funcionan al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo conciliamos la predestinación y el libre albedrío? Al final de cuentas, cuando lleguemos ahí arriba vamos a saber conciliar perfectamente bien las dos cosas.
y podremos ver cómo operaron las dos cosas al mismo tiempo en nuestra vida, ¿verdad? Tremendo. Esto también, hay una cita, es una de mis porciones favoritas de la Biblia, que ya la perdí y ahorita la busco. Pero muchas veces nos preguntamos, y es una de las preguntas que yo me hice de jovencita y desde niña, pues por las diferentes situaciones que vivimos cada uno cuando nacemos. Seguramente ustedes se han preguntado, ¿y por qué yo no soy así? ¿Y por qué yo no fui así? ¿O por qué a mí no me tocó esto? Seguramente, ¿verdad? O muchos jóvenes se preguntan, especialmente cuando hay alguna carencia en la familia o alguna situación que no nos gusta y nos causa dolor, quisiéramos que esas cosas cambiaran. Y pues aunque eso es, en un sentido es diferente a lo de la predestinación, pero también está de la mano. En Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es hermoso porque quiere decir que cuando nosotros no venimos en Guatemala decimos Tin Marín de dos pingües, o sea, al azar, vas a nacer aquí. No, Dios no hizo las cosas así. Y cuando nosotros entramos en algún conflicto, a mí me hubiera gustado ser, en mi caso, por ejemplo, me hubiera gustado ser más alta. Yo hubiera querido ser alta, pero ¿por qué me tocó ser bajita? Y cosas como esas que no es tan importante, pero hay otras más importantes, como por ejemplo, ¿por qué yo no pude tener un papá? ¿Por qué yo no pude tener una familia completa como mis amigos o mis amigas? Pero aquí dice que Dios prefijó, eso significa fijó con anticipación, lo preparó desde allá atrás, lo planificó, Él lo pensó exactamente para cada uno de nosotros. Dice, y el orden de los tiempos, en otras palabras, pues no sé cuándo nacieron ustedes, pero en mi caso, que yo iba a nacer el 17 de octubre de 1967, eso estaba escrito. Y pues gracias a Dios que el Señor no nos dice la fecha que vamos a morir, porque no podríamos, creo que no podríamos manejarlo. Pero Dios estableció cuándo nacemos, en dónde nacemos, con quién vamos a vivir, quién va a ser nuestra familia, quién va a ser nuestro padre, quién va a ser nuestra madre, quiénes van a ser nuestros hermanos, cuál va a ser nuestro entorno, cuáles van a ser nuestras circunstancias, cuáles van a ser los retos y los obstáculos que vamos a tener que pelear y luchar y vencer. Pero dice, nos hizo de una sola sangre. Todos venimos de una sola sangre, pero sin embargo cada uno de nosotros traemos un plan distinto, y Dios lo planificó desde allá atrás. Y dice el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, ustedes iban a nacer en Brasil y nosotros íbamos a nacer en Guatemala, y pues muchas personas de diferentes lugares, y la habitación de nuestra familia, la manera como íbamos a vivir. Y dice, ¿con qué propósito? Aquí lo dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando, en otras palabras, en medio de esta situación, en medio de la familia que me tocó, en medio de aquello que tal vez no me gusta, en medio de aquello que tal vez me causa dolor, pero allí dice, si tal vez yo empiezo a buscar, Dios, ¿dónde estás? Señor, tú planificaste esto para mí, yo sé, tu palabra dice que tú trazaste un plan, y desde allá atrás me elegiste, me predestinaste y planificaste lo que yo tenía que vivir. Pero esta situación está un poco dura o muy dura, pero empezamos confiando en Dios a tratar de encontrarlo allí. Dios, ayúdame a encontrarte aquí. Y dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Eso es hermoso, porque nosotros pensamos, cuando estamos viviendo en una situación de dolor, pensamos, ¿dónde está Dios? Dios me dejó, o Dios se olvidó de mí. No es cierto, jóvenes, al contrario, eso estaba predestinado, eso estaba prefijado. Dios lo planificó
para que allí lo encontremos. Y si buscamos a Dios en medio de la situación o de los límites de aquello que fue preparado desde antes, desde que venimos allá, de la eternidad, lo vamos a encontrar. Sexta pergunta. Uma vez salvo, salvo para sempre? Depende. ¿Quién sabe? La salvación no es algo frágil que podamos perder con facilidad. Pero hay personas que ya siendo salvas dan suficientes pasos para atrás como para salirse. Eso, pues no que lo diga yo, lo dice la Biblia en el libro de Hebreos. Así es que yo sé que hay muchos grupos que dicen, si ya tienes la salvación, no importa lo que hagas, vas a seguir salvo. Pues no es tan, no importa lo que hagas. Hay cosas que podríamos hacer que podrían terminar haciéndonos negar el poder de la sangre que nos salvó un día. Hebreos, vamos a ver, capítulo 6, del verso 4 al verso... Bueno, quién sabe. Voy a leer desde el verso 4. ¿Sí? Les están leyendo el texto allá, ¿verdad? Ok, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Está hablando de gente que fue más que salva. Vio el mover del Espíritu Santo, Dios hizo cosas maravillosas en sus vidas, dice, pero es imposible que esta gente que caminó así y recayeron, dice, verso 6. La palabra recaer significa apartarse, ser rebelde, ser desleal, ser indómito. Eso significa un animal domesticado, por ejemplo un caballo que era muy salvaje y muy violento y finalmente lo logran hacer manso. Eso es domesticar. Pero hay animales que nunca logran hacer mansos. Bueno, hay personas a las que Dios ama a todo el mundo por igual y Dios busca amansarnos, digámoslo así, pero hay personas que al final de cuentas no se dejan, nunca se van a dejar. Entonces dice, es imposible que estos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Aquí está hablando de gente que de veras fue salva y llena del Espíritu Santo, pero de alguna manera nunca dejó que la verdad llegara muy adentro en sus corazones y nunca se dejaron conquistar por completo. Y tarde o temprano eso que no se dejaron conquistar los terminó conquistando de regreso. ¿Ven lo que estoy diciendo? Los terminó conquistando de regreso. ¿Sí? Está esta cita y hay otra cita más en Hebreos también, vamos a ver más adelante. A ver, es Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? O sea, alguien que el Espíritu Santo está tratando de decirle, oye, no sigas por ese camino, y dice, no me hables, no me molestes, ¿verdad? Y luego llega al punto en donde ya no se deja convencer por el Espíritu Santo
y termina pisoteando la sangre del Hijo de Dios, dice acá, y teniéndola por inmunda. O sea, un día tuvo una experiencia con Dios y unos días después dice, yo creo que nada de eso fue cierto, yo creo que eso no fue real. Bueno, aquí está pues, o sea, sí tuvieron una experiencia al principio, pero no la conservaron para siempre porque ellos se salieron de lo que tuvieron al principio. ¿Lo ves? Tremendo, ¿no? Pergunta 1 do bloco 2. Se pudesse resumir sua caminhada com Deus em uma palavra, qual seria e por quê? Amor. La Biblia dice que Él nos amó primero. Y cuando Dios me tocó con su amor y cuando Dios me encontró, desde el día 1, yo puedo decirles que nunca he flaqueado en mi fe, nunca he dejado de confiar en Dios, nunca he dejado de amarlo. Y de hecho, si quisiera, el día que no esté aquí, si quisiera que dijeran algo realmente de mí, quisiera que dijeran que lo amé. O sea, quisiera dejar ese testimonio que yo amé al Señor. ¿Pero por qué? Porque Él me amó primero. En mi caso, emoción. Ha sido, desde el día de mi salvación, ha sido tan emocionante porque pues Dios me permitió aprender a buscarlo para poder conocerlo de una manera cada vez más completa. Y cuando yo empecé, ni siquiera soñaba con que fuera posible entender las cosas que hoy puedo entender, conocer lo que hoy puedo conocer de Dios, de sus caminos. Así es que no hay otra cosa más emocionante en el tiempo y en la eternidad que caminar con Dios. Quisiera agregar algo a esto porque cuando, pues en mi caso, que es, como les dije, la palabra amor, hay un personaje en la Biblia que nos deja mucho testimonio y me encanta, que es José. Y se recuerdan que José pues fue vendido por sus hermanos y vivió muchas dificultades. Perdón. Pero José, Dios lo prosperaba en donde él estaba. Y cuando José fue acosado, porque esa es la palabra, por la esposa de Potifar, José no dejó de pecar porque lo podían ver. José no huyó de la tentación porque podían meterlo a la cárcel o lo podían matar. José salió corriendo de la tentación porque amaba a Dios. Porque dijo, ¿cómo podría hacer yo esto a Dios? O sea, y eso es lo que debiera movernos, pues eso y muchas otras cosas más. Pero cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios y logramos amarlo porque lo estamos conociendo, no necesitamos que, aunque alguien no nos vea, vamos a buscar o procurar no ofender a Dios y vamos a procurar guardar sus mandamientos, su palabra. Y no necesito que me vean o no me vean. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Entonces esa es una de las cosas que me ha ayudado a lo largo de mi vida cristiana a buscar honrar a Dios, no porque es un requisito, no porque alguien me pueda ver, sino porque amo a Dios. Y eso es lo que me ha movido en mi vida cristiana. A segunda pergunta: que conselho o Senhor daria para os jovens de hoje que desejam permanecer firmes em Cristo em meio às dificuldades no mundo atual? Voy a repetir las preguntas porque así queda completamente bilingüe. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes de hoy que quieren permanecer firmes en Cristo en medio de las dificultades del mundo actual? Les doy mi consejo primero. Yo empecé siendo joven también en Cristo y todas las generaciones han tenido sus dificultades. Una generación de una manera, otra generación de otra manera. Así es que obviamente logré permanecer firme porque ya tengo, de haberle entregado mi vida al Señor, ya tengo 44 años. Sí, de conocer al Señor y de permanecer firme.
O sea, yo nunca he dejado de estar firme, pero me propuse, si enfrentaba yo una situación, me propuse buscar al Señor para encontrar respuestas. Ok, estoy enfrentando esta situación, una situación externa, algo que está allá afuera o algo que está saliendo de aquí adentro, de mi mente carnal, de mi viejo hombre. Estoy enfrentando esto. ¿Cómo lo enfrento? Porque yo amo al Señor, quiero agradar al Señor, quiero permanecer firme. Entonces, en el proceso aprendí a orar agresivamente y a pelear batallas espirituales. Aprendí a conquistar terreno aquí adentro en oración. Aprendí a encontrar las respuestas que necesitaba en la palabra, y esa sabiduría me ha sostenido cuando hay problemas y situaciones. O sea, esa es la única manera. Para permanecer firmes tenemos que agarrar esto en serio. Muchos cristianos, y hoy en día muchos jóvenes, porque hay tantos movimientos cristianos juveniles. Ay, pero perdón que se los diga, pero no parecen iglesia, parecen solo clubs juveniles. Una superficialidad tremenda. Y al principio es muy divertido y muy alegre y muy bonito y muy entretenido, hasta que empiezan las batallas y empezamos a enfrentar los problemas reales, o empezamos a enfrentarnos con el diablo y su oposición o sus acusaciones, o empezamos a enfrentarnos con alguna inclinación de nuestro viejo corazón que quiere sacarnos por otro lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O empezamos a enfrentar problemas. Hay problemas en casa, o problemas en los estudios, o en el trabajo, o en el país donde vivimos, o en la ciudad. Allí es donde muchos jóvenes empiezan a flaquear, porque todo lo que querían era diversión y alegría, pero no querían ser maduros. Entonces, el secreto es buscar ser creyentes maduros, no importa la edad que tengamos. Y no importa qué problema tengamos que enfrentar, encontrar la dirección en la Biblia, en oración, encontrar los principios, las llaves, las herramientas, las armas, y enfrentar esa situación de frente con las armas que el Señor nos da. Y eso es lo que nos hace mantenernos firmes, no importa qué. Amén. Un consejo que yo puedo dar es que es algo que yo practiqué, porque también empecé mi vida cristiana desde muy joven. Es ser radical. Yo les aconsejo, sean radicales. Hoy en día uno de los conflictos más grandes para los jóvenes es que no quieren ser diferentes. Quieren ver que no quieren ser señalados como diferentes, sino quieren verse igual que todos. Pero nosotros como cristianos no podemos ser igual que todos, porque somos cristianos. Si fuéramos igual que todos, entonces estamos completamente contrariando el concepto de ser cristianos. Cristianos es seguidores de Cristo, y un seguidor de Cristo va a hacer lo que Cristo hizo, lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad? Pero lo que dice su palabra, entonces seamos radicales. Si sabemos que hay cosas que no le agradan a Dios, y lo sabemos y deseamos no hacerlo, pero como todos nuestros amigos lo hacen, y amigos de la iglesia muchas veces, yo tuve que ser radical, inclusive con gente cercana a mí que estaban caminando un cristianismo muy light, un cristianismo muy, muy elemental. O sea, voy a la iglesia, soy cristiano, digo que soy cristiano, pero hago todo lo que los jóvenes del mundo hacen, y eso no puede ser así. Y desde el principio yo me propuse, porque Dios me ayudó y por amor a Dios, y yo dije, voy a ser radical. No importa si todos los que están a mi alrededor escuchan música no cristiana, música del mundo, ven cosas que a Dios no le agradan. Yo busqué ser radical, y hasta la fecha, a la edad que tengo ya, que ya no soy joven, pero yo procuro ser radical. Si veo afuera hay muchas cosas que son contrarias a Dios, el mundo está siendo completamente bombardeado, y estamos ahogados, ¿verdad?, en tantas cosas afuera que te hablan de pecado, de cosas contrarias a la ley moral de Dios. Entonces seamos radicales. Si hay que cerrar los ojos, cerremos los ojos. Si hay que voltear la cara, volteemos la cara para no ver.
O sea, hay que salir corriendo como José. Ay, pero si salimos corriendo van a decir que soy loser. Me van a decir que soy recha, como dice en Guatemala, rechazado. Rechazado. O sea, y nos da temor porque, ay, qué pena. O sea, que en el mundo afuera sería vergonzoso para un joven varón salir corriendo ante la tentación de una mujer o la provocación de una mujer. Pero miren a José. José no estaba en un mundo moderno y salió corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amaba a Dios. José fue radical. ¿Y qué dijeron de José? A él no le importó. Lo que a él le importaba es lo que Dios decía de él. Entonces, ser radicales buscando la aprobación de Dios, eso nos ayuda en nuestro cristianismo siendo jóvenes. A terceira pergunta fala: de onde foram retiradas, inspiradas as orientações de vestimentas? ¿De dónde se tomaron o fueron inspiradas las pautas de vestimenta o de ropa? ¿Quieres empiezo yo? Me imagino que se refiere a la manera como debiera verse un hombre o una mujer cristianos, ¿verdad? Bueno, les voy a contar una historia, o más bien una realidad. Todos los cristianos se han visto como cristianos desde el siglo I hasta más o menos la primera mitad del siglo XX. De la segunda mitad del siglo XX para acá es que empezó a perderse por completo de vista el hecho de que ser cristianos significa que ya no le pertenecemos a este mundo, le pertenecemos al Señor Jesucristo. Amén. Podría contarles la historia de cómo fue en Guatemala que la iglesia empezó a modernizarse, de tal manera que hoy en día uno habla de estas cosas con los cristianos y creen que uno está loco, pero solo hay que irse a la historia y saber cómo solía ser y cómo debería ser para tomar la pauta, ¿verdad? Amén. Ahora, eso iba a decir, la pauta viene de la palabra de Dios. Ajá, aquí están, por ejemplo, las citas. Vamos a ver, Primera de Pedro 3. ¿Quisieras leerlo tú? Del verso 1, bueno, al verso 4, ¿verdad? Al verso 5, 6. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén, amén. Y el otro es Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Sí, ropa decorosa. La definición de decorosa es, bueno, significa ordenadamente. Qué interesante, ¿verdad? O sea, como debe ser. Uno sabe que una persona es bombero cuando lo tiene delante. ¿Por qué? El uniforme. Saben que la persona que uno tiene delante es un policía por el uniforme. ¿Cómo va a saber la gente si uno es cristiano? Claro que tiene que ser un poco más que el uniforme, tiene que ser la conducta, pero el uniforme creo que también dice mucho, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, el principio es cubrirse y no estar provocando y buscando llamar la atención de las demás personas por la manera, digamos, no apropiada como uno se viste.
¿verdad? O sea, son puros principios morales que Dios ha establecido desde el principio. Aquí dice que se vistan con pudor y modestia. La palabra pudor significa cohibición o reverencia. Eso significa de manera que no atraiga la atención, que no sea de manera llamativa, y cubierto el cuerpo. Y la palabra, ¿cuál era la otra? Modestia significa, vamos a ver, con moderación, con dominio propio. O sea, no así con, ay, que todo brille, ¿verdad? Sí, ¿verdad que hace sentido? O sea, así es como uno quiere ver a la gente cristiana, a la gente que dice que es espiritual. Uno quiere verla así, o sea, como que no va a otra cosa, ¿verdad? Ahora, déjenme darles un principio acá que está en el libro de Números, porque esto va para las señoritas, por supuesto que se aplica, pero para los hombres Dios dio una ley maravillosa en el libro de Números. Déjenme buscar dónde está. Y aplica a hombres y mujeres. Miren este principio. Pero aquí se lo dio a los hombres, porque a veces los hombres creen que esto solo es para las mujeres, pero es para todos. O sea, Dios escogió al pueblo de Israel para hacerle un pueblo santo, dice. Santo significa apartado, dedicado para caminar con Dios y para proyectar a Dios en este mundo. Entonces Dios sí le dijo a los hombres judíos cómo tenían que vestirse. Miren qué precioso dice. Números 15, verso 37. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Les leo la otra cita y les explico en un momento. En Deuteronomio 22, verso 12. Dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Entonces ellos vestían mantos. O sea, la parte cultural, por supuesto que tiene que ver. Nosotros hoy no usamos mantos, ellos sí usaban mantos. Entonces el Señor les pidió coser un cordón color azul en el borde de su manto, y con ese mismo cordón azul hacerse 4 flecos o 4 nudos. 1, 2, 3, 4. Y yo tengo un libro en donde explican y describen cómo hacían los nudos con el cordón azul y cómo hacían estos flecos. Eran 4 por las 4 letras del nombre del Señor: Yud, Hei, Vav, Hei. Y le daban cierto número de vueltas al cordón azul, de tal manera que tantas vueltas representaba esto y tantas vueltas representaba esto, y junto todo eso daba el número 613, que es el número de mandamientos que los rabinos han estimado que menciona el Antiguo Testamento. Entonces todos los judíos llevaban estos flecos en sus mantos. ¿Creen que Jesús se vestía de esa manera? ¿Qué creen? Definitivamente. En 2 ocasiones vemos gente que se agarró del borde de su manto. La mujer que tenía flujo de sangre y unos leprosos se agarraron del borde. Si tienen un Nuevo Testamento hebreo, está hablando de estos flecos. Se llaman tzitzit en idioma hebreo. Jesús se vestía así, y Dios les dijo: yo quiero que en su ropa haya una demostración de que ustedes son mi pueblo, de que ustedes me pertenecen, y quiero que cuando vean para abajo, su mirada, cuando tengan la tentación de querer ver hacia abajo las cosas de este mundo, su mirada
en su mirada se atraviesen estos 4 flecos y digan: no, yo tengo un dueño, yo tengo un amo, yo le pertenezco al Señor. Entonces, ver para arriba otra vez. O sea, la voluntad de Dios siempre fue que su pueblo tuviera hasta en su manera de vestir algo que le recordara continuamente que no somos de este mundo, sino que le pertenecemos al Señor. Hombres y mujeres. Hermoso, ¿verdad? Amén. Qué emocionante. Por eso es tan emocionante. Y cuando uno encuentra estas cosas, uno empieza a practicarlas. Uno no tiene que empezar a contarle a los demás. Empecemos a practicarlas. Después la gente va a ver el gozo que tenemos por practicar estas cosas y nos van a empezar a preguntar. Pero de allí viene la cosa. También, si se recuerdan, cuando el primer hombre y la primera mujer pues pecaron, ¿verdad? Y desobedecieron a Dios, ellos, pues Dios a todos los animales los cubrió, a unos de plumas, a otros de pelo, a otros de escamas, etcétera, ¿verdad? Pero al hombre y a la mujer no los pudo haber dejado sin una cubierta. Y la cubierta que el hombre y la mujer tenían era la luz, porque la Biblia dice que Dios se viste, en el Salmo 104 dice que Dios se viste a sí mismo de luz como de vestidura, y Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios tiene que haberle dado, le dio una cubierta o pues sí, algo con que cubrir su cuerpo, y en este caso era la luz. ¿Cómo lo sabemos? Cuando el hombre y la mujer pecaron, se recuerdan que se escondieron y empezaron a cubrirse con hojas. ¿Por qué si antes no tenían vergüenza, ahora tuvieron vergüenza? Porque ya no estaba esa cubierta, que era la luz que cubría sus cuerpos físicos, pero además de que pues fueron descubiertos por dentro también, ¿verdad? Porque esa luz, cuando esa luz se apagó, cuando su candelero se cayó, por así decirlo, y esa luz se apagó, tienen que haber sentido como un vacío ellos, pero a la vez también estaban completamente descubiertos y corrieron a cubrirse con hojas de higuera. ¿Y qué fue? Dios no los dejó así. Dios no dijo: bueno, ya se cubrieron, ya se taparon el cuerpo con hojas. No, Dios los cubrió. Dios, pues, hubo un primer sacrificio. Dios, con la sangre de ese animalito, Dios cubrió el pecado que ellos acababan de cometer, y con las pieles Dios cubrió sus cuerpos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que uno de los resultados o consecuencias del pecado es la desnudez, y solo tenemos que salir allá afuera para ver, ¿verdad? Cómo esto ha invadido al mundo entero, incluyendo a los cristianos. Entonces, jóvenes, es muy importante. No solo es una manera como nos identificamos como cristianos, pero por supuesto que sí. El cubrirnos es el resultado de cuánta luz hay por dentro ya. Cristo va creciendo en nosotros y la luz va creciendo. Entonces esa luz va haciendo que nosotros deseemos y busquemos cubrir nuestro cuerpo para no mostrar nuestra desnudez, porque mostrar la desnudez es vergüenza, es evidencia del pecado. Pero hoy en día se enseña que la desnudez está bien, todos pueden descubrirse y no es problema, y aún los cristianos no pasa nada, no tiene nada de malo. Incluso, perdón que lo diga, pero el concepto es: son jóvenes, está bien que se vistan muy modernos. No, entre más crece Cristo en nosotros, más vamos a procurar cubrir nuestro cuerpo como una evidencia de la luz que ya hay dentro. Y no es cultura de nuestra iglesia. Si lo analizan, es cultura del reino de los cielos. Debería ser la cultura de todas las iglesias. Del siglo XX, de la mitad del siglo XX para atrás, esa era la cultura cristiana, punto. Ok. Quarta pergunta: não usar maquiagem e acessórios é uma questão de cultura ou não? ¿No usar maquillaje y accesorios es un problema cultural o no? Son los mismos principios, ¿verdad? Cuando habla de que la mujer sea sobria, modesta, que no esté buscando atraer la atención, o no ser esclava de ¿cuál es la palabra? De la vanidad. Eso es todo el asunto. Es algo que sucede solito. Cuando Cristo va creciendo en nosotros, uno va dejando atrás todo eso. Entonces,
no es un problema cultural, pues no de la cultura de allá afuera, y lamentablemente no es un problema con la cultura de los cristianos tampoco, pero sí debería ser, ¿verdad? Entonces, pero no es una cosa cultural, es el fruto o el resultado de que Cristo está creciendo más y más y más por dentro. Entonces se empieza a dejar ver a Cristo más y más por fuera, poco a poco. Por eso hay muchos cristianos a los que no les hace sentido esto. Lo que necesitan es crecer más en Cristo y les va a hacer todo el sentido del mundo. Ajá. Sí, ajá. A quinta pergunta. Por que é importante, legal respeitar essas orientações? Sí, ¿por qué es importante y legal respetar estas pautas? Bueno, ya lo discutimos, ¿verdad? Queremos reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Ahora es importante, pero esto no es un asunto legal, no tiene nada que ver con eso. Es un asunto de amor, amor por el Señor. Ese es el principio. Es el amor por Cristo el que nos hace caminar. Es su amor el que nos va haciendo ser libres de la vanidad y de la esclavitud a este mundo. Es su amor el que nos va acercando más a Él, y el fruto o la consecuencia es que vamos a ir dejando a un lado más y más cosas, ¿verdad? Así funciona. Ajá. Sexta pergunta. Se um cristão peca muitas vezes o mesmo pecado e ele se arrepende, ele é salvo? Se uma pessoa comete blasfêmia, mas se arrepende, ele é salvo? Ok, estas son dos preguntas en una. Si un cristiano peca muchas veces el mismo pecado y se arrepiente, ¿es salvo? Esa es la primera pregunta. Les voy a dar unas citas hermosas acá, pero por supuesto que sí. O sea, ser salvos no significa, gracias, que ya somos perfectos y podemos tropezar y podemos caernos. Pero si una y otra 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 vez estamos cayendo en el mismísimo pecado, quiere decir que no lo estamos abordando de la manera correcta, no lo estamos enfrentando como se debe. Probablemente estamos arrepintiéndonos solo por el efecto. Perdóname porque hice tal cosa, pero no nos estamos arrepintiendo por la causa. ¿Qué me hace caer una y otra y otra y otra vez? ¿Qué no he trabajado aquí adentro? Entonces tenemos que trabajar aquí adentro, ir a Dios en oración y pedirle a Dios que nos libere de la causa, bueno, del árbol, de las raíces que nos están haciendo seguir dando el mismo fruto otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Amén. O sea, sí tenemos que lidiar con eso. Pero miren estas citas, déjenme ver les voy a dar, creo que es Miqueas. Y allí tengo yo mis anotadas, las que están relacionadas. Miqueas capítulo 7, verso 4. Porque si nos tropezamos y caemos, el diablo nos va a acusar, nos va a decir que no servimos para nada, que mejor no sigamos adelante, porque para qué seguirlo intentando. Pero miren lo que dice verso 8, Miqueas 7:8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Ok, podemos, siendo salvos, tropezarnos y caer. ¿Qué tenemos que hacer? Y déjenme decirles algo. Es más, el pecado mayor no es caer. O sea, no ser perfectos no es pecado. Ser torpes para caminar no es pecado. Todos somos torpes para caminar. ¿Saben dónde está el pecado? En no levantarse. Porque tenemos la sangre de Cristo, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra. Él nos ama, podemos seguir adelante. Amén. Entonces podemos caer en las mismas situaciones y el diablo va a buscar condenarnos. No, si confesamos esta es Primera de Juan capítulo 1. Dice:
Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice, es 1 de Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos que confesar con todo el corazón, arrepentirnos, pedirle a Cristo que nos limpie con su sangre, levantarnos y seguir caminando, seguir caminando. Amén. Hay muchas citas. Hay otra que dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hay otra que dice, cuando el justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. O sea, Dios no va a señalarnos porque estamos tropezando y cayendo. Pero sí, si es muy frecuente y es en las mismas cosas, obviamente hay algo a lo que no le estamos prestando atención todavía y debemos prestarle atención. Amén, sí. Y la siguiente dice, si una persona comete blasfemia pero se arrepiente, es también salva. Si se arrepintió es porque no ha cometido blasfemia. Cometer blasfemia es algo muy grave, y es muy poca la gente que llega hasta allí. Yo no me preocuparía mucho por eso, pero hay diferentes maneras como pecamos en contra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, y la Biblia dice que podemos resistirnos al Espíritu. Es como que, digamos que Susi es el Espíritu Santo y yo estoy haciendo algo malo, y viene y trata de decirme, a ver, sí, y yo, déjame seguir haciendo lo que quiero. Me estoy resistiendo al Espíritu. Pero de resistir al Espíritu puedo pasar a un grado más profundo. Puedo pasar a contristar el Espíritu, en donde ya lo dejo afuera de mi vida de tal manera que, bueno, el Espíritu se entristece y simplemente ya no puede seguir convenciéndome de pecado. Llegar a la blasfemia es ya no solo dejarlo afuera de mi vida, sino hablar mal en contra del Espíritu. Yo no sé en qué estaba pensando, qué tontería cuando me convertí en cristiano. Voy a seguir viviendo mi vida. Ahí ya llegué a la blasfemia. Cuando la gente llega a la blasfemia, ya no hay arrepentimiento, porque el que nos conduce al arrepentimiento ya no puede trabajar en nuestra vida. Entonces, si nos arrepentimos es porque no blasfemamos. Si llegamos a la blasfemia, no nos vamos a arrepentir. Esa gente no se va a arrepentir. Tremendo, ¿verdad? Ajá. Ok. O que seria exatamente blasfêmia? Ok, traducción, por favor. Lo que sería exactamente blasfemia. Blasfemia, la palabra literalmente significa vilificar. O sea, no es solo ya no te quiero, es no solo no te quiero, te odio. Eres horrible, eres una tontería, eres una locura, ¿verdad? Eso es, ya es afrenta, ya es un pleito directo, ya es ofender al Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. Sí. Si solo estamos haciéndonos así como me quieres convencer de pecado, no me molestes. Eso todavía no es blasfemia, eso es tontería de parte mía, necedad de parte mía hacerlo. Pero blasfemia ya es otra cosa, es negarlo, es hablar en contra. Por eso les digo, es gente que llegue a ese punto. Al final no creo que vaya a haber mucha, pero sí hay, porque la Biblia lo menciona, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que el que blasfema contra el Espíritu Santo no encuentra perdón, ni en este siglo ni en el siglo venidero. Lo dice. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. El perdón viene cuando nos arrepentimos. Pero si el Espíritu Santo no puede trabajar en nuestra vida, no nos vamos a arrepentir, no vamos a querer, no vamos a tener ganas, no vamos a ver la necesidad de hacerlo, entonces no nos vamos a arrepentir. El día que nos muramos, nos moriremos en ese pecado, y ese pecado no recibió perdón, ¿verdad? Ajá. Na pergunta 7,
Em Apocalipse, fala que o anticristo vai enganar até os cristãos. Mas e a noiva? ¿Será enganada también? Ok, en Apocalipsis dice que el anticristo engañará incluso a los cristianos. Pero ¿qué pasa con la novia? ¿Ella también será engañada? La novia no va a estar aquí cuando el anticristo se haya levantado y esté reinando sobre el mundo. Precisamente la novia pues no solo la novia se va a ir en el arrebatamiento, hay otros que no crecieron tanto, pero como Lot, pero es gente que estaba donde Dios esperaba que estuvieran. Así es que el Señor se los va a llevar, ¿verdad? Entonces no es a ellos a los que va a engañar el anticristo, ellos no van a estar aquí. Miren, en la tierra va a haber diferentes clases de personas. Sí va a haber gente, porque lo dice la Biblia, que tiene el testimonio de Jesucristo aquí en la tierra, y el anticristo los va a perseguir. A ellos no los va a engañar tanto como a perseguir. Hay otros, bueno, la Biblia sí dice que él puede engañar incluso a los escogidos. Tal vez su conocimiento de Dios era solo teoría. Entonces viene el anticristo con sus mentiras y le van a creer sus mentiras. Al final de cuentas, la gente que va a ser engañada, la gente que va a recibir el número de su nombre y la marca, dice la Biblia que es gente cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, tal vez muchos de ellos aparentaban ser cristianos o eran cristianos solo en teoría. Pero si van a ser engañados, quiere decir que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde el principio, ¿verdad? Sí, tremendo. Gostaria de saber mais sobre os costumes da nossa igreja em outros países. Ok, me gustaría saber más sobre las costumbres de nuestra iglesia en otros países. Bueno, ¿cómo respondemos a eso? Realmente estamos buscando la cultura del reino de los cielos. Eso es. Miren, en nuestras iglesias, como en todas las iglesias, hay toda clase de gente. En términos generales, buscamos enseñarles a orar, a adorar al Señor con todas sus fuerzas, a vivir vidas apartadas, ¿verdad?, para Dios, a estudiar sus Biblias, a crecer. Entonces, eso lo van a encontrar básicamente en todas las iglesias de nuestra familia espiritual, porque pues para eso existen estas iglesias, para ayudar a la gente no solo a encontrar salvación, sino para ayudar a la gente a encontrar un camino y un nivel de relación más alto con Jesucristo. Y pues está el material, gracias a Dios, se da la enseñanza, la oración es algo muy importante, la adoración es algo muy importante. Entonces, en apariencia, básicamente todas las iglesias estamos haciendo lo mismo. Pero eso no significa que toda la gente que está en las iglesias esté haciendo lo mismo, porque pues tenemos de toda clase de gente como en todas las iglesias, ¿verdad? Pero lo que sus pastores están buscando enseñarles acá es lo que nosotros estamos buscando enseñar en Guatemala, y es lo que los demás pastores buscan enseñar en sus iglesias, ¿verdad? Como les digo, no solo salvación y bautismo con el Espíritu Santo, sino todo el camino hasta el lugar santísimo. Como a CGC se fundou? Onde, quando e quem a fundou? ¿Cómo se fundó la iglesia CGC o Iglesia del Evangelio de Cristo? ¿Dónde, cuándo y quién la fundó? ¿Quieres que responda? ¿Responde? Ok. Miren, la historia es preciosa. Empezó con una jovencita que es quien fue la reverenda B.R. Hicks, ¿no? Ok. Y la última pregunta, la número 3, es quién era la hermana Hicks. Pues ahorita tenemos que mencionarlo, ¿verdad? Porque ni modo, ella fue la que empezó, pues Dios fue el que empezó a través de ella. Pero se los voy a decir de esta manera. Una persona que sufrió mucho de niña, ella misma cuenta mucho de su historia, contaba mucho de su historia. Ella
perdió a su papá cuando era muy jovencita, y entonces, según recuerdo la historia, su mamá conoció a otra, pues como era viuda, conoció a otra persona y se casó con esta otra persona, pero dejó a la hermana Hicks en un orferinato. Ella tenía un hermano, al hermano lo dejó en otro orferinato. Y dice, palabras de la hermana Hicks, ella misma dice que la directora del orferinato dice, y yo creo que era una mujer endemoniada, dice. O sea, ella sufrió mucho desde chiquita. Imagínense sin su papá, luego sin su mamá, en una institución, con una mujer que dice que era terrible, la mujer que velaba por la institución. Pero dice, por el otro lado, eso me ayudó a ser muy disciplinada y muy estricta, porque pues tenía que ser muy disciplinada en ese lugar. Y bueno, se casó, y era muy hábil, era un gran músico, era pianista, un gran músico. Se casó, pero dice que era tan miserable, dice, se sentía tan infeliz que yo creo que hasta pensó quitarse la vida. Y dice, hasta que un día, dice, el Señor llegó a mi habitación. Ella estaba oyendo una canción que no es ni siquiera muy cristiana, pero es una canción patriótica de Estados Unidos que se llama Dios bendiga a América, God bless America. Y dice que oyendo esa canción ella tuvo una convicción tremenda. Su abuelita era cristiana y ella de niña iba con su abuelita a la iglesia, pero nunca había recibido a Jesús. Dice que cuando oyó esa canción, dice, ese fue mi llamado al altar. Dice, terminé en el suelo llorando y diciéndole, Jesús, yo no sé cómo salvas a la gente, pero como sea que lo hagas, por favor sálvame a mí. Y dice que, bueno, obviamente fue salva, porque dice que ese día se le fue todo ese peso que llevaba encima y todo aquello. Y bueno, empezó a buscar al Señor. Dice que Dios le dio instrucciones. Le dijo, ya no quiero que sigas. Ella tenía una orquesta, solo de mujeres, una orquesta. Le dijo, pues quiero que desarmes tu orquesta, quiero que te compres una Biblia y quiero que me sigas. Entonces empezó a ir a una iglesia. Y en la iglesia la pusieron a ella de maestra de niños o de escuela dominical, a lo mejor no de niños, de escuela dominical. Y le tocaba enseñar el tabernáculo por alguna razón. Y ella se puso a orar y dijo, yo tengo que hacer los dibujos para mi clase de los muebles del tabernáculo. Y dice que buscando al Señor en oración, de repente un día, dice, fue una visión, fue un éxtasis. De repente vio en visión los muebles del tabernáculo y empezaron como a bajar del cielo y a ponerse en aquella posición, cada mueble en su lugar, como en forma de cruz. E inmediatamente ella entendió que de alguna manera, a través de esos muebles y de ese tabernáculo, Dios había hecho un dibujo de Jesús en el Antiguo Testamento. Y entonces ella dijo, bueno, el altar de bronce, la sangre la entiendo, dice, tiene que estar hablando de la salvación, porque de qué otra cosa. Y dice, pero el fuego, ¿qué es el fuego? Y ella, cada vez que quería saber algo, se metía en ayuno y en oración. Y dice que un día, buscando saber qué era ese fuego, el Señor se le apareció en su cuarto y la bautizó con el Espíritu Santo. Dice que habló en lenguas por no sé cuántas horas, ella sola en su casa, bautizada con el poder del Espíritu Santo, una cosa increíble. Y bueno, el hecho es que así fue como empezó a entender de qué se trataba eso. Su clase se volvió tan popular porque imagínense ustedes, con esa clase de experiencias que estaba teniendo ella, empezó a enseñar estas cosas, que entonces dice que el pastor se llenó de celos y envidia y entonces ya no la quería más allí. Entonces ella se fue a enseñar a otro lado, abrió una misión en algún lado y se fue a enseñar estas cosas. En esos días conoció a otra jovencita que venía de México, que tenían un amigo en común, los papás de la jovencita de México y la familia de la hermana Hicks. Y él las presentó, y esta jovencita de México iba a estudiar a la universidad allá a Kentucky, a Estados Unidos. Bueno, se hicieron muy amigas. La hermana Hicks como que la cuidó, ¿verdad?, mientras estuvo estudiando en Estados Unidos. Se trataba de la doctora Graciela Esparza, de México.
Bueno, para hacerles corta la historia, la doctora Esparza se graduó de la universidad, regresó a México con un trabajo increíble en México, y un día la llama la hermana Hicks, le dice: mira, no quisiera ser mi misionera en México, ¿por qué no empezamos a evangelizar ahí en México? Y empezó la obra de México. Y después empezó a crecer la iglesia de Estados Unidos, y así poquito a poco. Lo que pasa es que Christ Gospel tiene ya, o sea, esto empezó hace 80 años, pues. Hace 80 años ya la hermana Hicks murió casi de 100 años, acaba de morir en el 2018, todavía la conocimos por muchos años. Y a la doctora Graciela Esparza. En algún momento mandaron a la doctora Graciela Esparza a Guatemala, porque ella trabajaba con una agencia que se llamaba Visión Mundial Internacional, y allí fue donde yo la conocí, en Guatemala. Entonces la historia de Christ Gospel es muy bonita porque solo sucedió, o sea, solo fue algo que Dios bendijo. Y empezó a crecer, porque Dios empezó a abrir su verdad de una forma increíble y a derramar su espíritu. Y así fue como pasó. Es linda la historia porque es muy sencilla, muy simple. Más y más gente comenzó a oír las enseñanzas de la hermana Hicks, empezaron a buscarla, se le unieron, y así fue como creció la obra. Precioso, ¿verdad? Sí, esa es la historia. Pues además de toda la palabra de Dios, porque empezó así, ¿verdad? Estudiando para dar esta clase, y Dios le fue abriendo su palabra y le fue abriendo la palabra, le fue abriendo los ojos para que ella pudiera ver lo que estaba leyendo. Y pues nos dejó muchísima palabra, pues dejó muchos libros, escribió muchos libros y dio muchos estudios. Hay una página en la web en la que podrían encontrar. Pero una de las cosas que a mí me bendijo mucho, sumado a toda la palabra que nos dio, la primera vez que yo la escuché no entendí nada. Yo era como que estaban hablando en portugués para mí. No entendí nada, pero poco a poco. Y a veces nos desesperamos o nos preocupamos o nos desanimamos cuando decimos: uy, no, eso es muy difícil, eso solo el pastor Yaciro, o solo el pastor Kelvin, o solo el pastor Carlos, yo no puedo entender eso. Si buscamos a Dios diligentemente, Dios puede abrirnos los ojos a nosotros también, porque Él quiere revelarse a todos. Pero una de las cosas que me bendijo mucho de la hermana Hicks, cuando íbamos a las convenciones, cuando todavía estaba ella, pues ella se sentaba adelante, como así, como en un sillón. Como ya era una persona mayor, le ponían un sillón o un poltrón, de los que se recuestan. Y aunque ella estaba, pues por su edad, estaba reclinada, ella nunca sacaba sus Kleenex, y cuando ella estaba llorando en oración, a mí eso siempre me ministró, porque nunca, con todo lo que ella conoció de Dios y con todo lo que pudo enseñar, nunca descuidó su relación con Dios. Era como nosotros, humana, y ella misma decía: yo soy la primera. O sea, ella decía: yo soy imperfecta, y lo era, como todos nosotros, pero nunca descuidó su relación con Dios. Y a mí me tocaba tanto verla cómo lloraba, porque lloraba como así, cuando estaba hablando con Dios y todos allí orando y todo. Entonces a mí siempre a veces me recuerdo de eso y me toca el corazón, porque digo: Señor, yo quiero ser así. Yo nunca quiero dejar de amarte, nunca quiero dejar de sentir tu presencia y de llorar por la presencia de Dios, de llorar porque amamos a Dios. Así es que ella fue nuestra madre espiritual. Lo que nos atrajo tanto a ella, como dice Susi, no solo fue lo que enseñaba y el nivel y la profundidad a la que enseñaba, era la realidad de ella, su persona. Igual la doctora Esparza de México, su persona, la realidad. Uno veía en ellas lo que ellas predicaban, era real. Y eso uno lo sabe. Uno sabe cuando la persona es real, cuando es una experiencia lo que están transmitiendo y no solo teorías, ¿verdad? Así es que sí fue una experiencia preciosa poderlas conocer a ellas. Y haber aprendido tanto de ellas. Así es que esa es básicamente la historia.
Muy sencilla, pero muy preciosa. Sí. Excelente. Felicitaciones por las preguntas. Excelentes preguntas. Muy inteligentes. Vocês são muito inteligentes.